Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo. En este domingo 30 de mayo, los dominicanos celebramos en el día de hoy el Día de la Madre, el ser más querido, el ser más importante que tenemos, la madre. Todos tenemos una madre. Pero también los dominicanos celebramos en este día la fecha del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, 30 de mayo de 1960, pues fue ajusticiado el tirano Rafael Leónidas Trujillo. Otra fecha importante y que lo que nos agrada a la democracia, valoramos que haya ocurrido el ajusticiamiento de esa férrea dictadura que fue la dictadura de Trujillo. Felicidades a todas las madres dominicanas y a todo aquel que tiene la oportunidad de tenerla viva, que la valores y que la aprecies. Vámonos de inmediato con las partes del segmento de noticias que acostumbramos, las noticias que fueron objeto de comentarios durante la semana. Tenemos que el teteo, la irresponsabilidad de la población y el dejar hacer de las autoridades produce un rebrote de COVID-19 en el país. Las autoridades dicen que la positividad más alta se produce en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Sin embargo, en algunas comunidades que no son estas, pues también las camas UCI están bastante altas, por lo que esa de 2 semanas de las autoridades de señalar solamente estas 3 demarcaciones habría que ver. Bueno, de hecho el presidente tomó algunas medidas, el gobierno tomó algunas medidas restrictivas con la extensión del horario de circulación y de trabajo y de venta de bebidas alcohólicas, pero ya el daño está hecho. Muchos centros hospitalarios están llenos de camas, las camas UCI que usan, y la gente no encuentra dónde hospitalizarse. De verdad que ese rebrote que tanto se decía y que tanto se pedía que se tomaran algunas medidas, se vio llegarse, porque aquí en aras de abrir la economía, en aras de tener un mejor turismo, pues quería demostrarse de que la pandemia estaba sumamente controlada, y no es así. Le ha pasado a otros países. Mientras tanto, el estado de California anunció esta semana que sorteará 116.5 millones de dólares entre ciudadanos de su territorio que estén vacunados, como forma de incentivar la inoculación contra el COVID-19. Aquí no se hace ni una cosa ni la otra. No es obligatorio tú colocarte la vacuna. Si tú quieres actuar en una forma democrática, pues también busca ese tipo de incentivos. Pero el gobierno dominicano no hace nada de eso para que la población que está más renuente a la vacunación es la que le toca ahora. Pues vamos también a darle incentivos, vamos a darle premios, vamos a regalarles cosas, como están haciendo en Colombia, una rifa dividida en diferentes premios para aquellos que estén vacunados. Solamente los vacunados tendrán la oportunidad de recibir premios de esos 116 millones de dólares. Otra información que fue objeto de comentario en la semana: tenemos que el corte de los alambres eléctricos en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez afectó el aterrizaje de varios aviones que tuvieron que hacerlo por otras terminales o en países vecinos. La verdad que ese acto de terrorismo, que no se puede calificar de otra manera, y que afecta pues la imagen, afecta la aviación, pone en peligro
la categoría que nosotros tenemos, que dio bastante trabajo conseguirla, esa acción como esa pues la ponen en peligro. Esperemos que las autoridades pues hagan las investigaciones del lugar y lleguen a conclusiones y den con los culpables, porque aquí muchas veces acciones como esa se quedan en la investigación y no se llega a conclusión. El gobierno al parecer ha tomado el camino más fácil para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia del COVID-19. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó otro préstamo por 43.5 millones de dólares a través del Banco Mundial. Préstamos y préstamos. Y ya lo ha dicho el Banco Central que se ha incrementado la deuda eterna en estos últimos 3 meses a los niveles alarmantes. Podrían tomarse algunas otras acciones, sin embargo, se ha ido por el camino más fácil el presidente Luis Abinader de tomar préstamos. Comerciantes revelan que productos de consumo masivo han registrado aumento de precio hasta de un 36.91%. En esta ocasión son los comerciantes que están protestando porque su negocio pues le ha bajado la venta y los costos que tienen de operación pues podría llevarlo a la quiebra, pero la población lo está sintiendo, esta inflación que se ha registrado, donde al parecer todo el mundo quiere cobrar lo que ha perdido en la pandemia, y han comenzado a aumentar los productos de primera necesidad y todos aquellos productos de consumo masivo, porque hay muchísimos productos de ferretero que en algunos casos se convierten en imprescindibles cuando la persona tiene que hacer cualquier tipo de reparación, una avería en la plomería, en el drenaje y todas esas cosas. Esas son cosas imprescindibles, pues también están por las nubes. En una última información tenemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a mediados de esta semana a los servicios de inteligencia norteamericanos investigar el origen del coronavirus, porque así como se maneja en manera de extraoficial el origen de que pudo haber sido creado, también los organismos de inteligencia ya han estado pues tratando esa versión, y el presidente norteamericano pues quiere que se investigue si realmente fue un accidente de laboratorio o si se produjo por el contacto con un animal enfermo con la pandemia. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más de su programa Frente al Mundo. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Entra a tu casa. La Fuerza del Pueblo. Un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo. La nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, mis amigos, como de costumbre, pues les presentamos algunos videos que nos hacen llegar a través de las redes. Si usted lo ha visto, pues nos excusa, pero queremos cumplir con los amigos televidentes que a veces nos hacen llegar esas informaciones.
tenemos, y este se ha hecho viral, el expresidente Leonel Fernández, pues, tirando un balón en una cancha camino a Monte Plata, una cancha que, según las informaciones, precisamente la construyó en su gobierno, y los jóvenes lo invitaron a que pasara por allá, y como él le gusta el baloncesto, pues hace un tiro de 3 a lo estilo Curry. Vamos a dejarlo para que lo disfruten. Adelante, director. Eso está bien ya. Ahí es. Gracias, joven. Bien, la gente de Santiago no está conforme con el gobierno y lo están manifestando en diferentes marchas y protestas de manera pacífica que están realizando en esa ciudad, de manera que los colaboradores del gobierno que le pongan atención a Santiago, que están reclamando la construcción de obras y una serie de cosas más. Vamos a dejarlo con este video que nos hicieron llegar de una marcha que se produjo en la ciudad de Santiago. Adelante, director. El pueblo en las calles reclamando su derecho. Que toda esta gente votaron por él y él no quiere hacer nada por el pueblo. ¿Cómo? No, pero así no. El martes de nuevo, el martes. Otra gran marcha, otra vez, el pueblo en las calles reclamando su derecho, Dios mío. ¿Y qué es esto? Se van. Si no resuelven, se van. En el 24 se van si no resuelven. Ay, Dios mío, ¿y qué es esto, Padre Santo? No querían cambio, cojan cambio. La gente comienza ya a expresar su descontento con el asunto de los precios altos en los alimentos, en la comida, y lo manifiesta al frente de los camarógrafos cuando se le presentan, aprovechan la oportunidad. Veamos este video. Vendiendo nada, la gente lo que pasa por aquí nada más dice la mercancía está bonita pero no hay cuarto, eso es lo que dicen ellos. Estamos aquí de las 6 de la mañana y no se ha vendido un peso, vea, está todo igual ahí, véalo ahí. Los víveres, vea las piñas, se pierden allá, véalo allá. Vea para acá, vea los plátanos maduros, que nadie está comprando nada. La canasta familiar, lo que tú dejabas en tu casa y lo que estás dejando ahora. No, al doble. Al doble. Oiga lo que dice la persona que van pasando. Hay de todo. Hay de todo. Comprar, pero no hay dinero. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Mire cómo está la cosa en el mercado, perdiéndose todo, porque no hay dinero, no hay trabajo. Y el gobierno no está ayudando a los pobres. Vengamos al mercado y ya cayéndonos muertos, quisiéramos llevar y no podemos llevar nada. Usted, mi doña, como ama de casa, la parte económica de los precios, la canasta familiar. Nos estamos cayendo muertos del hambre. Si el gobierno no mete su mano, por lo menos a poner puestos, que nos dé comidita a él, que nos dé el gobierno comida cocinada tan siquiera, nos vamos a morir del hambre. Vaya a la clínica para que usted vea cómo es que está la necesidad en este país. ¿Cuánta gente enferma? ¿Por qué? Por la alimentación, nos estamos cayendo muertos. Comiendo en una librita de arroz con una librita de pollo para 5 o 6 muchachos. ¿Usted cree que eso es vida? Nos vamos a morir. Esto está peor que nunca. Peor que cuando Leonel y Danilo. Este gobierno nada más callado. Este está peor que Danilo. Porque nada más callado y todo se sube. Mira, ahí hay 200 pesos de comida, mira. Cuando Danilo y Leonel era una funda negra llena de comida y ve 200 pesos. Que va a tener que meter los hijos míos en un internado porque no puedo criarlos. De tan caro que está la cosa. Un galón de aceite yo lo compraba en 4.5, vale 9. Ya lo saben. Y todo es así, todo se fue al doble. ¿Tú crees que sea por la situación del COVID, de esta pandemia que ha aumentado? Mala administración gubernamental. Los gobiernos del PRD no tienen capacidad para gobernar este país. Por eso siempre los 4 años se van. Y este último video que nos hicieron llegar la gente de la Fuerza del Pueblo sobre un acto de juramentación que hizo el expresidente Leonel Fernández en la ciudad de Monte Plata, en la provincia de Monte Plata, esta semana, donde miles de ciudadanos pasaron a formar fila en esa organización. Adelante, director. Hemos juramentado en el día de hoy más de 300 organismos de base y más de 4.000 compañeras y compañeros que hoy vienen
a la fuerza del pueblo, sumando al objetivo central que nos hemos trazado de que para el mes de octubre seremos no menos de 1 millón de dominicanos en la fuerza del pueblo. Naturalmente, queremos llegar al gobierno para seguir produciendo grandes transformaciones en favor de la República Dominicana y muy especialmente de esta provincia de Monte Plata. Yo sé que durante nuestros periodos de gobierno pusimos especial énfasis en el avance de Monte Plata, construyendo carreteras, pavimentando calles, la celebración de los Juegos Nacionales, que fue un gran evento durante nuestro primer periodo de gobierno, muchas edificaciones, pero yo todavía siento que a Monte Plata le hace falta una atención especial que se la va a brindar el próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Entra a tu casa. La Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo, la nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Ustedes saben que el hermano país de Colombia pues está pasando por una situación difícil, producto de medidas económicas erróneas, intentos de reforma y todas esas cosas, y ha tenido revuelta en protesta del pueblo colombiano a los niveles más altos que pudiéramos ver en un país, revuelta pacífica, vamos a decir, la población en las calles protestando. Tenemos con nosotros pues a Paola Barona, delegada representante de los colombianos, con quien vamos a conversar sobre la situación de ese país. Buenos días, Paola. Pues muy buenos días, encantada y muy agradecida del espacio que nos están brindando para poder hacer llegar un mensaje no solo al pueblo colombiano de que estamos fuera los que estamos fuera, porque yo estoy radicada en Europa hace ya 17 años, sino también mostrando a través de este maravilloso país que me ha acogido. Llevo unos cuantos días y estoy muy agradecida y ya que podamos difundir pues un poco lo que se está llevando a cabo en Colombia, pues la verdad que se lo agradecemos todos los colombianos. Me gustaría, y yo sé que los amigos televidentes también se estarían haciendo esa pregunta, ¿en qué consiste delegadas, el título de delegada de los colombianos en el exterior? Pues mira, realmente el ser delegado creo que ese ha sido un título casi que impuesto por mí misma, porque creo que pues en el mundo hace falta liderazgo para poder la juventud poder luchar por un futuro mejor. Realmente cuando comenzamos, yo soy de Cali, Colombia, comenzamos a ver todo lo que estaba aconteciendo. Cali fue, digamos, la ciudad que permitió que todo el mundo se diera cuenta de que ya estábamos un poquito cansados con tanta presión, con tanta opresión, y sencillamente pues yo les puedo decir desde mi experiencia, yo tuve que abandonar el país con mi familia precisamente por esas repercusiones, ¿no? que desafortunadamente con las que combate el país hace muchos años. Entonces, repercusiones de entidades de la milicia y entidades que llevan también apaleando el pueblo, ¿no? Entonces, nos tocó abandonar, nos tocó dejar nuestra casa, nos tocó dejar los sueños
estaba justo en la universidad, entrando a la universidad, nos tocó. Cuando yo veo que está pasando todo esto, ahí es donde mi pregunta inmediatamente se me viene a la cabeza, digo, pero ¿cómo así? O sea, una reforma en la que el pueblo viene azotado por una pandemia después de un año y que la economía se ve trastocada, negocios quebrados y que ahora quieran incrementar y quieran poner una reforma, no hay de dónde. Nosotros desde aquí vemos que el tema, la motivación ha sido la reforma, pero ustedes que están en contacto con los ciudadanos colombianos, ¿hay otras cosas más que se han estado produciendo que han sido el detonante? Claro que sí, bueno, evidentemente un pueblo cansado, un pueblo abatido, un pueblo que no tiene esperanzas, que no tiene sueños y que sabemos perfectamente que el COVID ha destruido la economía a nivel mundial de muchas familias. Entonces, la gente, yo creo que el detonante fue ya, como suelen decir los jóvenes de esta generación, somos la generación que no tenemos miedo. Pero es el miedo no infundado en ir en contra de nadie, sino decir, es que ya hemos perdido todo. Entonces sí que es cierto que también se venía una reforma de salud, una reforma a la educación, ciertas cosas que eran como tan presionadoras, tan fuertes, que decía, ¿y hasta dónde más? ¿Qué más quieren? Y es ahí donde el pueblo pues ya realmente dice, no, vamos a ir a las calles y vamos a hacernos sentir, vamos a hacernos pronunciar, a ver si de alguna manera nos toman en cuenta. Lo único que reclamamos es una vida digna en cuanto a los derechos primordiales como lo son la educación, la salud y que por supuesto se podamos contribuir a la recuperación económica de nuestro país, porque nuestro país es un país que lo tiene todo. Muy parecido al lema que es de República Dominicana, pero Colombia tiene absolutamente todo y somos ricos en muchos aspectos, que incluso somos pioneros y somos principales exportadores. Entonces yo creo que está muy mal repartido y que las oportunidades queremos simplemente un poco de equidad y de igualdad. Los acuerdos de paz firmados con la guerrilla no le permitieron al gobierno trillar por un camino diferente al tener la paz en camino y esas cosas así, y poder lograr algunos desarrollos y progreso para el país? Pues mira, desde el punto de vista muy ciudadano, de una persona que, vuelvo y repito, no soy muy conocedora de la política, siempre he sido y me he mantenido muy al margen, y a pesar de que he estado ya pues 17 años fuera de Colombia, pues es algo que a mí de primera instancia le puedo decir que no me llamaba la atención. Al darme ya cuenta con todo esto, entonces ahí es donde tú comienzas a entender la historia, porque sabemos que el que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y ahí es donde digo, ¿pero qué es lo que ha pasado en Colombia? Obviamente yo salgo de Colombia con 16 años y sé lo que estaba pasando en mi alrededor y más o menos lo que se especulaba y lo que yo lograba entender, pero fue algo que se dejó ahí como entre la familia un poco cerradito, no lo vamos a tocar, vamos a echar para adelante. Y el tema, por ejemplo, de los acuerdos de paz, son temas que yo he ido escuchando, que se han reunido, que desertaron muchos, que se estaba intentando lograr, pero yo creo que hay unos acuerdos mucho más allá que un acuerdo de paz. O sea, hay unos intereses en los cuales, pues, como no domino los temas todavía, creo que no se han llevado como se deberían de haber llevado, ¿no? Al parecer, y si no es así, pues nos podría aclarar, en la crisis colombiana, además de la crisis que pueda estar pasando el pueblo, hay también una situación política, porque se deja atrás la reforma y aún siguen la protesta. Claro que sí, yo desde un punto, entendiendo la historia en la humanidad, sabemos que en toda guerra, Segunda Guerra Mundial, investigando, leyendo, nos damos cuenta que siempre hay alguien que puede potenciar ambos lados para un fin. Y es algo que yo no puedo asegurar, pero sí puedo de pronto percibir, sabiendo que al final son ciclos que se van sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, lo podemos ver desde Roma, como si lo podemos llegar a ver hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que hay fines mucho más allá que todavía nosotros no logramos descubrir como ciudadanos, y que evidentemente cuando yo hablo con mis amigos, cuando hablo con mi familia, dicen, es que nos están confundiendo, o sea, ya no sabemos en quién confiar.
Ya no sabemos, ya por ejemplo, al ver las diferentes actos por parte de la policía, del ejército, del SMAT, sabemos, y yo también soy una persona que puedo divisar que obviamente unos cumplen órdenes, pero hay otros que no quieren hacerlo. Brevemente, porque nos están haciendo señas, ¿cuál sería la solución que tendría el conflicto de Colombia? ¿La salida del gobierno y sus funcionarios y un gabinete nuevo? Pues yo creo que posiblemente eso puede ser una solución, con una reducción también del personal en cuanto a lo que es el consejo, porque realmente el dinero está muy mal distribuido, pero sabemos perfectamente los sueldos y los salarios que se pueden llegar a ganar un gabinete demasiado amplio cuando podríamos reducirlo y de una u otra forma con estos salarios que poder aportarlos a la sociedad. Entonces yo creo que la solución sería muy atrevido decirlo como muy rápido en mi punto de vista, pero sí que es cierto que nuevas oportunidades, educación para todas las personas y el tema de la privatización, por ejemplo, de la salud, que aunque ahora está un poco frenado, que no se lleve a cabo. O sea, que tengamos por lo menos la capacidad y el derecho de tener la salud, que es algo primordial, de tener educación y de tener oportunidades para todos iguales en cuanto a las salidas laborales. Gracias, Paola, y gracias a los amigos televidentes por su sintonía. No nos cambien, que venimos con más de su contenido, de su programa Frente al Mundo. Muchas gracias. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Entra a tu casa. La Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo, la nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, mis amigos, entramos a la entrevista central de su programa Frente al Mundo y tenemos con nosotros al doctor Anderson Vargas, abogado de la República, como dicen ellos mismos, abogado de la República. Y precisamente de abogado habría que ver cómo ha estado el ejercicio de la carrera en medio de esta pandemia, donde las cosas virtual, el cliente virtual, ¿cómo se la estarán haciendo los abogados? Porque la gente no se da cuenta de eso. Vamos a hablar con Anderson para que nos diga esa parte del ejercicio de la profesión en medio de esta pandemia. Buenos días, Anderson. Buenos días, José. Para mí es un placer estar aquí y compartir también con quienes nos observan sobre el ejercicio de la profesión de Derecho y otros temas más interesantes que estaremos comentando. Sí, me gustaría, verdad, que ciertamente, ¿cómo se han hecho ustedes en estos momentos trabajar en medio de la pandemia? Ir a los tribunales o cuando es virtual, las dificultades que se presentan. Bueno, al principio fue un poquito cuesta arriba en función de la falta de conectividad, podría decirse, y también la sobrecantidad de personas que se conectaban a la red. Eso generó en principio unos inconvenientes. Pero posteriormente el Consejo del Poder Judicial emitió unas resoluciones para tratar de apaciguar un poco esos problemas, con el tema de los protocolos para las audiencias virtuales, y también las autoridades pusieron de su parte para mejorar la calidad del servicio del Internet y también algunas telefonías. De manera paulatina se fueron resolviendo porque fue algo sobre la marcha. Entonces nos tomó por sorpresa, desprevenido totalmente esta pandemia.
Fue entonces a partir de marzo de 2018 que hemos venido enfrentando estos problemas. Al transcurrir los meses, los abogados, el ejercicio, hubo muchas quejas al respecto porque no contaban con los elementos suficientes o que también las plataformas que brindó el Poder Judicial tenían sus problemas, tenían fallas, se reportaban con mucha frecuencia, no subían los documentos de manera oportuna o no subían de manera íntegra y también con muy mala calidad. Pero nuevamente se escucharon esos inconvenientes y lo fueron mejorando. Aún así, hubo y también hay un problema de resistencia con muchos de la profesión del derecho, específicamente con quienes tienen un poquito más de tiempo en la profesión. Les gusta más lo presencial y en ciertos aspectos... ¿Eso tiene que ver como con falta del dominio de la tecnología o que están adaptados ya a hacer su trabajo de forma presencial? Ambas, realmente ambas, porque se frizaban a veces las cámaras o se cortaba la conexión, los enlaces que enviaban desde el tribunal daban problemas, pero también la costumbre de estar frente a frente a la contraparte y también ante el juzgador o un ministerio público es muy arraigada todavía. Entiendo que aún se puede manejar de esa manera virtual, pero lo presencial predomina. Bueno, los artistas y artistas que dicen que no les gustan los conciertos virtuales porque ellos les gustan sentir su público. Le encanta ese carisma realmente porque uno frente a un televisor, uno, bueno, lo dejo encendido ahí. Puede ser una grabación de un video de un canal de YouTube, por ejemplo, y desde ahí lo podría ver. Anderson, pero también hay escuchado quejas de que después que conocían la audiencia, pues problemas para fallársela muchas veces. Sí, realmente se acumularon muchos casos. Durante un tiempo los tribunales estuvieron cerrados. Incluso tal que se tomaron acciones en justicia para que lo reabrieran, porque mencionaba que esto contrariaba la Constitución, contrariaba la ley de organización judicial y otras normas afines a lo que es el servicio de la justicia en el país. Entonces, se logró ese cometido, pero aún se mantiene lo virtual y se mantiene lo presencial, pero con mayor inclinación de manera evidente a lo presencial, porque está previsto, aunque de manera de resolución, se han establecido las audiencias virtuales, pero se sigue todavía con esa mística de lo que son las audiencias presenciales. Anderson, tengo entendido que tú eres un estudioso de el proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que se está promoviendo en el país, que tiene mucho tiempo ya en el Congreso, de la extinción del dominio. Nos gustaría que de entrada nos diga, porque la gente oye hablar mucho, extinción del dominio, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es eso? Para que los amigos televidentes sepan de qué estamos hablando. Claro, la extinción de dominio es un poquito vieja en la región. Surge con la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes. El país pionero en materia de extinción de dominio es Colombia. Lo fue porque también incluyeron en sus normas, sus leyes, lo que es la extinción de dominio. Pero ¿por qué vino con la Convención de Estupefacientes, llamada también Convención de Viena de 1988? Porque el problema del narcotráfico estaba afectando las arterias de la sociedad. Estaba en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en el Congreso, las agencias de investigación, y movían muchos caudales de dinero. Aún lo sigue haciendo. El narcotráfico incluso combate con el Estado a la par o lo supera. Es una situación muy crítica. Entonces, esos recursos económicos había que buscar la forma de combatirlo, pero también de combatir el narcotráfico y las personas que estaban encima de esas redes. Pues entonces, de manera legal, las Naciones Unidas, a través de esta convención, le facilitó a los estados para que pudieran adaptarla. Posterior a esto surge un proyecto modelo para la región de la extinción de dominio, llevado a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para Asistencia Legal, el Caribe y Latinoamérica. Entonces, nuestro país, a partir de la Constitución de 2010, es el que instituye la extinción de dominio, que dice que el Estado regulará
los juicios de extinción de dominio. A partir entonces del año 2015 se introdujo... porque esta ley entonces es un complemento de la Constitución Dominicana. Totalmente, es una de las normas que la Constitución ordena a que se implemente, como una, por ejemplo, la del referendo, que también está muy llamada y que tiene que votarse. El Poder Legislativo tiene que hacer esfuerzo para eso. Con la extinción de dominio también tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? En función de que hay otros países de la región, de lo que mencionamos, Colombia, está México, está Perú, que también son muy pioneros. Y al año extinguen cientos de millones de dólares en materia de extinción de dominio. Estos bienes o estos recursos pueden destinarse a obras y bienes sociales, y más ahora con el tema de las reformas fiscales. Sería una forma del Estado recuperar aquello que se ha sustraído. ¿Cuál es la naturaleza entonces de lo que es la extinción de dominio? Es una acción, no es penal, no es civil, podríamos decir que es mixta porque se suple de ambas, de lo penal y lo civil, pero se menciona su autonomía. Entonces, a partir de esto, se le hace un juicio a los bienes que tiene una persona, los que posee. No se le llama imputado, en función de que no es un proceso penal en sí, sino que aquello que haya adquirido de manera ilegítima, hay una presunción de ilegitimidad de esos bienes, entonces el Estado, a través de la entidad de investigación, órgano persecutor, Ministerio Público, es quien tiene que entonces que llevar la acción para poder entonces encauzar a esas personas y llamarla, y también a que presente pruebas. La persona que está siendo afectada tiene que explicar cómo obtuvo esos bienes. Es una norma de transparencia, hay que decirlo, porque tiene que entonces la persona que está siendo afectada decir cómo los obtuvo, paso por paso, papel por papel, cualquier tipo de justificación tiene que darla. Eso incluiría, de aprobarse esa ley, el dinero producto de la corrupción. Totalmente. Mira, vamos a seguir en ese tenor porque me interesa el tema, porque vemos entonces por qué la renuencia a ser aprobada, porque quienes la aprueban son los políticos. Y al parecer lo que no ha habido es voluntad política. Totalmente. Vamos a la pausa y regresamos en breve. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Entra a tu casa. La Fuerza del Pueblo. Un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo. La nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, continuamos con su programa Frente al Mundo. Estamos en la entrevista central conversando con el doctor Anderson Vargas, abogado de la República, como dicen ellos. Anderson, antes de irnos a la pausa, te hablaba de que si la ley de extinción de dominio se tiende hacia el dinero ilícito de la corrupción, y que si tú no piensas que por eso es que ha estado deambulando en las gavetas del Congreso y no ha sido aprobada. Correcto, al igual que muchos otros juristas, personas también que no son afines a la profesión del derecho, pero que se interesan por los temas legales, tienen la misma posición de que ciertos sectores dentro del poder público, pero también del sector privado, no quieren este instrumento de ley. Es de la política del Estado contra la criminalidad. La corrupción,
como un mal social. Incluso las Naciones Unidas se ha referido a esta a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y también la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional. Una llamada también Mérida o Palermo porque se firmaron en esos sitios, una en México, otra allá en Italia. Pues bien, la corrupción, retomando ese tema, genera de manera ilegítima miles de millones de pesos, pero sustrayéndoselo al Estado. Pero también puede ser a través cometiendo de otro tipo de falta, por ejemplo, del tráfico ilícito de armas, tráfico de personas, la evasión fiscal, la elusión, la defraudación fiscal. Entonces esas son formas de la corrupción lucrarse. Le es rentable, entonces se va por ahí. Lo que la extinción de dominio vino a tratar de resolver es a paliar eso, porque hablar de que erradicar la corrupción es extremadamente difícil, porque lamentablemente tenemos una cultura, no vamos a decirlo en el país, sino también mundial, de que las personas tienen debilidades. Entonces, sí podemos de manera muy fuerte hacer que se disuada esas intenciones criminales a través de la extinción de dominio. Por eso no la quieren mayormente. Podríamos decir que la ley de extinción de dominio reduciría a su máxima expresión el asunto del tráfico de droga y lo mismo acto de corrupción. Sí, podría hacerlo, claro que sí, porque una vez que la persona sepa que puede enfrentarse ante la justicia, ante un tribunal, ante un ministerio público, podría decir, no quiero involucrarme en esas cosas, prefiero hacer mis asuntos de manera lícita, como establecen las leyes. Aunque tenemos normas, por ejemplo, la ley de drogas de 1988, la 5088, y también la de materia de lavado de activos, que es la 15517 del año 2017, se han venido haciendo esfuerzos, pero lamentablemente venimos todavía luchando con el tema del narcotráfico y también los temas de corrupción. ¿Y ellos tienen relación la ley de lavado de activos y la ley de extinción de dominio que se quiere aprobar? Totalmente, hay una vinculación muy directa en función de que en ambas legislaciones, en este caso cuando se apruebe la extinción de dominio, esperemos que sea así, la persona será sometida entonces a un proceso. También en el tema del lavado de activos, la persona tiene que aportar documentación. Lo único que diferencia un poquito la extinción de dominio y el lavado de activos es que una es un proceso penal totalmente con el tema del lavado y la extinción de dominio no lo es. Porque tiene que recaer una sentencia definitiva que haya recorrido todas las instancias, primera instancia, Corte de Apelación la segunda, Suprema Corte de Justicia, ahora tenemos el Tribunal Constitucional. Es un proceso que duraría varios años. Entonces, si no hay una sentencia que condene a la persona que está siendo imputada, no se puede declarar el decomiso, porque esta medida, este decomiso, es accesoria a la sentencia de carácter penal. En la extinción de dominio no, es principal. Entonces aquí es que viene la gran efectividad. Es muy eficaz en materia de decomiso porque los tiempos incluso pueden ser más breves. El proceso penal podría durar hasta 4 años, que es un tiempo significativo. Entonces la gente diría, bueno, se diluye en el tiempo, que una noticia mata a la otra. Y aquí es que viene el tema del decomiso en lavado de activos y en materia de extinción de dominio. Esa es la vinculación más estrecha que hay, pero tiene esas diferencias. Tener una sentencia penal que declare el decomiso, pero tener una sentencia en materia de extinción de dominio que declare el decomiso a través que la persona no pueda justificar realmente que obtuvo esos bienes de manera legítima, con el sudor de su frente, de trabajo honrado, de trabajo constante. El presidente Luis Abinader, cuando se juramentó, entre otras cosas, dijo que iba a sacar las drogas de las calles. Esta ley debía de ser una herramienta promovida por él para sacar el narcotráfico. ¿Y por qué no le impulsa? Él estuvo reunido para meses de abril con el encargado de Asuntos Internacionales de la Embajada de Estados Unidos, Robert Thomas, y mencionaron la extinción de dominio. A partir de ese momento vino tomando auge. Ahora bien, él tiene que tomar un papel más activo.
al ser representante de uno de los poderes públicos, el brazo ejecutor del Estado, el poder ejecutivo, tiene que tomar esas medidas. Él incluso anteriormente había conformado una comisión de juristas para recuperación de lo que se ha sustraído del Estado. Entonces, no hay un informe de esa comisión de que si están trabajando sobre la extinción de dominio, pero esperemos que sí, que ellos le entreguen al presidente de la República un informe para que éste últimamente entonces lo entregue a la sociedad y diga, estamos trabajando en materia de extinción de dominio. Actualmente en el Poder Legislativo, específicamente en el Senado, quien tiene las riendas es el senador Antonio Taveras Guzmán, que es el senador de la provincia de Santo Domingo, pero también es el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de ese órgano legislativo. Él solicitó ya hace unas pocas semanas que se conformara una comisión bicameral entre la Comisión de Justicia del Senado y también la Cámara de Diputados para trabajar la extinción de dominio. E incluso llamó a los sectores interesados a que participen para que planteen sus posturas, es decir, que habrá vistas públicas para eso. Se necesita la materia extintiva urgente, porque ya eso es una exigencia de los organismos internacionales, pero también de la sociedad. Está muy enraizada lo que es la extinción de dominio. Incluso la Unidad de Análisis Financiero está trabajando en eso, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también somos parte de la primera maestría en extinción de dominio y antilavado de activos. Entonces, hay pasos desde la sociedad, desde lo académico, desde las instituciones públicas, incluso desde la privada, porque Finju también está haciendo un esfuerzo para que venga la extinción de dominio como una norma ya de manera definitiva. No sé si tú tienes conocimiento, los amigos televidentes, de lo grave que estamos hablando de la circulación del dinero producto del narcotráfico, de la corrupción y de todas esas cosas. Que aquí hay empresas, negocios, que tú vas a hacer cualquier transacción con ellos de productos que le vayas a comprar, ahí están dentro de eso los dealers, sí. Y ellos prefieren, y te lo dicen así, tan descaradamente, que tú lo hagas a través de un financiamiento bancario, a que tú le hagas una transferencia pagándole efectivo. Óyeme, pero ¿y quién no quiere vender al cash que me pagaron? Correcto. No, ellos prefieren que sea a través de un préstamo bancario, un financiamiento, para poder lavar su dinero, como le llaman. Sí, bueno, las inmobiliarias, los dealers, los juegos de casino son utilizados para el lavado de dinero. Incluso la Dirección General de Impuestos Internos está muy activa al respecto. Prefieren el financiamiento porque también le es rentable de manera legal y a corto y a largo plazo, y así decir, bueno, se me está pagando por cuotas. Ahora bien, si se le entrega todo el dinero de manera rápida, bueno, pues eso genera una alerta y decir, yo no puedo estar a cada rato emitiendo un informe de sospechoso para entonces estar rindiendo esas cuentas. Prefiero que sea a través de un financiamiento porque es por cuota, es fraccionado, le es más fácil. Es posible ocultar más las actividades ilícitas. E incluso el sector privado tiene mucho que ver con esto, porque no podemos dejar solamente la corrupción pública, también hay corrupción privada que también tiene que investigarse, tiene que ser sancionada, porque estas son también parte de esos entramados, y ahí es que viene el inconveniente. Entonces el tema de los financiamientos es muy atractivo, porque le genera rentas. Entonces también ese aspecto de los plazos en los pagos, son mínimas cuotas, pero hay un tema de los umbrales de los $15,000 que prevé la ley de lavado de activos, e incluso se le hace una debida diligencia a las personas, incluso por debajo del umbral, solamente para decir, bueno, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos exactamente. Anderson, el tema de la extinción de dominio es nuevo y es apasionante, pero el tiempo ya no terminó. Yo sé que los amigos televidentes disfrutaron esas informaciones sobre esta ley que se habla muy poco. Aquí nada más hablan de las 3 causales, sí. Pero esta ley que es importante para el país y que afecta a los poderosos que se meten en eso, no quieren tocarla.
Sabemos que la gente del pueblo no se conoce mucho eso y le da un comino a mucha gente el asunto de la ley de extinción de dominio, pero es una ley que ojalá que sea aprobada lo más pronto posible. No me queda que darte las gracias. Y esperamos en otro momento poderte tener para tocar otros temas importantes vinculados con el derecho. Totalmente. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Será pues hasta el próximo domingo cuando tendremos una entrega más de su programa Frente al Mundo.